Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a platicar de un tema que me han preguntado mucho los papás que están con nosotros en estimulación temprana, y es acerca de qué juguetes tengo que comprar de acuerdo a la etapa en la que están mis pequeñitos. ¿Qué pasa a veces? Compramos cosas y a veces el bebé ni le hace caso, ni lo pela. Y están muy bonitos, están muy padres, pero no tienen la funcionalidad necesaria o lo que buscamos para fomentar el desarrollo. Entonces, debido a eso, pues, hoy vamos a platicar un poquito acerca de eso. Los invito a que me escriban, por favor, las dudas que tengan. Las voy a ir respondiendo a lo largo de esta transmisión. Y si tienen alguna duda como muy puntual, lo podemos ir platicando. La idea es un poco eso. Entonces, voy a empezar como a contarles cómo es el desarrollo. El desarrollo de los bebés se va a ir dividiendo por etapas. De acuerdo a las etapas es el tipo de materiales que necesitan. Lo primero que me gustaría decirles es que a veces menos es más. O sea, no necesitan ustedes en su casa tener un gimnasio enorme con un montón de cosas para poder ayudar al desarrollo de sus pequeños. No es necesario. Hay algunos juguetes que sí son muy útiles, y lo que yo siempre les quiero transmitir a los papás es comprar juguetes que me van a ser útiles muchas etapas, no solo una, porque ¿qué nos pasa a veces? Incluso nos debe pasar con la ropa. Compramos ropa y se la pusimos una sola vez y luego ya no la podemos volver a utilizar porque ya no les queda. Lo mismo pasa con los juguetes. Entonces, primero, lo que tendremos que pensar a la hora de adquirir un juguete es ¿cuántas etapas me va a servir? ¿Me va a servir una etapa o me va a servir un mes? Pues mejor no, mejor compro uno que su vida útil sea mucho más larga. Vamos a empezar. Les voy a contar un poquito cómo se dividen las etapas. Estamos primero de los 0 meses a los 6. ¿Qué sucede en ese momento del desarrollo? Que los pequeñitos van a empezar a, uno, adaptarse al nuevo entorno, porque vienen en la pancita de mamá y ahora vámonos para afuera. Van a empezar a trabajar este proceso de moverme, ¿no? Con más espacio, porque evidentemente lo que teníamos de espacio en la pancita de mamá, pues es bien poquito. Entonces, moverme con mucho más espacio. Y lo que siempre les contamos, ¿no? El desarrollo va de la cabeza a los pies. Entonces, va a empezar a desarrollar fuerza suficiente para poder controlar su cabeza. Lo que nosotros comúnmente diríamos como ya no se le va la cabeza como para ningún lado, ya tiene control cefálico. Esto pasa en los primeros 3 meses de vida, y posteriormente a los 6 sería permanecer sentados. Entonces, en esta etapa o en esta primera etapa, lo que vamos a buscar son juguetes que justo estimulen esta parte del movimiento. ¿Qué serían? Gimnasios. Gimnasios de estos que tienen cosas colgando arriba para que el bebé pueda estimular esta parte de levantar las manos y tocarlo. Recordar que durante los primeros meses no ven tan de lejos, entonces ven a una distancia de unos 20-30 centímetros, que es la distancia del pecho a la cara de mamá. Y entonces estos gimnasios lo que van a hacer es estimular ese movimiento. Pero ¿qué pasa con esos gimnasios? Que después de un tiempo ya no son tan útiles. Entonces, podríamos hacerlos en casa, podríamos construirlos con algunos otros juguetes, sonajas, para que nos pueda ser útil en más etapas. ¿Qué otra cosa podrían ser? Estas sonajas que van colgadas, y lo que buscan o lo que se trata es de que el bebé, pum, agarre o tenga un agarre con ese objeto, y entonces lo pueda mover de alguno o de otro lado. En esta etapa o en estas etapas que estamos platicando ahorita, lo ideal sería juguetes coloridos, pero no tan coloridos. Yo me iría por colores rojos, amarillos, para fomentar esta parte visual. Y que además se puedan recorrer de un lado a otro. Para que entonces podamos jugar con el bebé, ponérsela de un costado y él gire la visión y luego vaya de un lado a otro lado. Posteriormente, podemos trabajar con todos estos que son sonajitas. Incluso hay algunos muy padres en el mercado que ofertan juguetes
de estas que les ponemos como en los brazos o en las piernas como calcetines, en los pies como calcetines, y que ellos mismos al moverse pues hacen el sonido y entonces eso genera que llame mucho la atención en este proceso, que sería como esta primera etapa de estamos en una adaptación, venimos saliendo del vientre de mami, vamos a empezar a movernos mucho más. Desde aquí, yo sugiero que el mejor aliado para fomentar esta parte del desarrollo de los pequeñitos son estos tapetes. Ahorita se los voy a enseñar, ¿no? Son estos tapetes de foamy donde ellos están seguros en cierta medida. Evidentemente, mientras más gruesos sean, pues es un poco mejor. Mi sugerencia ahí es no comprar los que se desmontan, como este caso, incluso por eso les quise presentar este caso, sino los que son corridos, porque si no después estos rápidamente aprenden cómo desmontarlos, sobre todo las letras interiores, y ya se perdió una letra, y ya está incompleto, ya yoyos, y entonces pues ya no absorbe un poco el impacto, que ese es el sentido real del tapete. Y lo que es sumamente importante comentarles es que en esta primera etapa tienen que permanecer también en el piso. Yo sé que a veces es complicado como mamá, ¿no? Sobre todo si es mamá primeriza y es, pon a tu bebé en el piso, es como, ¿cómo lo voy a dejar en el piso? Le va a hacer daño. No, con todas las medidas que ustedes consideren, una cobijita, una sabanita, pero es muy, muy importante que los bebés permanezcan ya en movimiento como tal. No es necesario que los tengamos así hechos bolitas todo el tiempo, porque entonces no se estimulan lo suficiente. Entonces, recordar que en esta primera etapa de la que platicábamos, los juguetes que vamos a buscar son los que hagan un desarrollo de estos sentidos y de esta parte sensitiva como tal. Ok, aquí nos están llegando mensajes. Ahora los contestamos. Mariaca Belandia. Claro que sí, vamos a ir platicando un poco de lo que nos expones. En esta primera etapa, pues sería eso, ¿no? Exploración como tal con los juguetes. Entonces, en el mercado van a encontrar muchísima oferta. ¿Qué sería lo importante a considerar en estos primeros 6 meses? Que me ayudaron con la parte de los sentidos, como bien dice aquí Mariaca, que nos expone que Jean Piaget habla de 4 etapas. Sí, en este caso, Mariaca, estamos haciendo una división no tanto por etapas de desarrollo cognitivo, sino más bien como físico, por llamarlo de alguna manera. Pero si bien es cierto, habla de esas 4 etapas y estaríamos dentro de la primera etapa. Y sí, en esta etapa va a estar explorando todo. Textura un poco, porque todavía recordar que en estos primeros 3 meses las manitas las traen cerradas y entonces hay que estimular a que abran las manos y para eso nos van a servir estos juguetitos que serían sonajitas o cosas con textura, justamente, para que estimule la parte tanto del dorso, no olvidar, porque a veces lo que hacemos es, solo estimulamos la palma y el bebé la cierra, y ahí la abrimos y la cierra. Y de este lado no estimulamos nada, y también es piel, y también hay sensación y entonces hay que estimularlo. Entonces, hay muchos juguetes, incluso ya hay pelotas y cubos con textura de plástico que ayudan a esta parte. Recordar que en esta primera etapa la consolidación de color en cuanto a la vista todavía no existe como tal. En gran medida, los primeros meses ven en blanco y negro. Entonces, posteriormente sí van a ser muy útiles la parte de los juguetes con colores, pero un poco recordar lo que les decía, yo iniciaría con rojos y con amarillos para que sea mucho más atractivo visualmente, porque la luz entra diferente con esos colores al cerebro y eso genera como la atracción. Después vamos a ir de los 6 a los 12 meses, donde en esta etapa los pequeñitos ya se pueden sentar o están iniciando el sentado y en cuanto a la etapa de los 12 meses, pues estarían iniciando o transitando el gateo o el arrastre, cualquiera de los dos, la bipedestación y la marcha. Entonces, ¿ahí qué vamos a buscar? Vamos a buscar que los juguetes sean justo que nos estimulen estos procesos. ¿Qué sería? Por ejemplo, a los 6 meses
aunque no está considerado como un juguete, sí podría ser muy útil estas sillas periqueras que traen los juguetes arriba y entonces pueden jugar un poco con ellos. Ojo ahí, porque cuando empecemos el proceso de lactación es importante que él reconozca que ahí se come. Entonces hay que tener como algunas precauciones. Pueden tener una silla para la comida y simular algo muy parecido para el juego, para que ellos se mantengan sentados, aunque lo ideal es otra vez el tapete. El tapete es maravilloso. En el piso los niños aprenden un montón, más que cargados en la cuna o en estas que les voy a mostrar ahorita, que sería como lo que no recomendamos, que son estas sillas donde un poco diríamos que están muy tranquilos y muy cuidados, que serían estas, donde, como ven, el niño está amarrado, está semisentado, pero el movimiento está limitado, ¿ok? Porque está amarrado. Y entonces, pues en realidad ahí lo tengo limitado y en estimulación lo que buscamos es que ellos tengan pues ambientes enriquecidos de aprendizaje. Y aquí lo estamos limitando al movimiento. Y entonces buscamos que tenga mucha movilidad. Por eso estas no las recomendamos. Estas tampoco, hablando de la etapa de los 6 a los 12 meses, que ni estas ni las que se le parecen, que son como brincolines, o incluso hay unas que tienen como un resorte y los bebés pueden brincar constantemente. No son útiles para el desarrollo. Se ha visto que al contrario de favorecerlo, lo dañan y generan vicios en cuanto al movimiento que están haciendo en pararse de manera prematura o previa a tener fuerza en las piernas. Entonces, estas que son como andaderas o incluso las andaderas, no las recomendamos absolutamente para nada. No ayudan al desarrollo o al neurodesarrollo. Por eso, para nosotros es muy importante que ustedes elijan bien los juguetes, porque sin duda, las que son como brincolines, pues sí, son muy bonitas y tienen muchos sonidos y muchos juegos y el bebé sí se entretiene. No les voy a decir que no se entretiene, sí se entretiene, pero no está cumpliendo la utilidad que debería. Entonces, lo que yo les sugiero a los papás cuando alguien se las regala, porque también sucede, en México tenemos una idea, supongo que en otros países también, pero tenemos una idea de que así se aprende a caminar, hablando de la andadera, por ejemplo, y entonces, pues si yo te metí a ti y soy tu mamá, pues evidentemente como abuela también quiero ayudarle a mi bebé. Entonces, lo que yo les sugiero a los papás es quítale las ruedas, quítale el asiento y haz la mesa de juegos, sobre todo si trae como muchas cositas aquí. Entonces, haz la mesa de juegos sin la base, para que se paren en puntillas, sin la base, y ellos, una vez que aprendan a gatear y aprendan a pararse, puedan usarlo como para levantarse y puedan permanecer parados ahí, que me va a fortalecer esta parte para el inicio de la marcha y va a tener un uso adecuado. No estas que ellos se balancean o están rebotando constantemente porque no es la posición más adecuada. Uno, porque nos permanece en puntillas. Y dos, el asiento es muy corto y eso no favorece para nada la postura. Jala todo el peso de las piernas hacia abajo y daña horriblemente esa parte. Entonces, pues nosotros les pedimos que en esta etapa de los 6 a los 12, que es la que estamos platicando, no adquieran esto, porque a veces les pasa que entre los 6 y los 8 los meten a la andadera, los niños se ven muy felices y andan moviéndose de un lado para otro y entonces ya ni vimos gateo, que el gateo nos da habilidades que no te da otra actividad como el patrón cruzado y ya inhibimos varias cosas porque pues decimos, pues está paradito, ¿no? Pensando que el fin último de este primer año es la marcha, sí, pero hay que pasar por todas las demás etapas. Entonces, en esa situación, lo que nosotros recomendamos es que sean juguetes que nos ayuden al desarrollo de esta habilidad motriz gruesa, que sería movernos, cambiarnos de un lugar a otro. Y también, ya hablando de la parte cognitiva, juguetes que nos ayuden a trabajar, por ejemplo, la coordinación motriz fina, que sería rompecabezas con pija, de estos que tienen
pues como una bolita al centro, y que es para ensamble abajo, cubos para que ellos choquen los cubos, esa es muy útil y no nada más nos va a servir para esta etapa, nos va a servir para más adelante, porque con los cubos, por ejemplo, o con los rompecabezas de pija, podemos trabajar la parte cognitiva, pensando, por ejemplo, hay rompecabezas de pija que son de los animales de la selva o de la granja. Y entonces, en esta primera etapa vamos a trabajar motricidad fina porque es ponerla en su lugar. Pero después vamos a trabajar lenguaje con las onomatopeyas, con este mismo material. Pero después podemos trabajar colores, por ejemplo, con ese mismo material. Y entonces ya nos va a servir para varias etapas. A lo mejor después podemos trabajar con los niños de preescolar las actividades de la granja y entonces ya vamos mucho más a profundidad en el tema. La cuestión aquí, papás, que quiero que nos quede como muy claro es, la cosa no es el material, es cómo uso el material. El material podría ser fabuloso, pero si no lo aprovecho, entonces la inversión ya no valió la pena. ¿Qué otra cosa podrían comprar en esta etapa, además de los rompecabezas de pija y los cubos? Que ahí podemos hacer torres, chocar cubos, verificar colores más adelante, incluso hacer pateo con ellos más adelante. O sea, podemos hacer muchísimas cosas con ese material. Podría ser estos focos con los que son un foco, simulan un foco normal de la casa que trae la base y el foco, y con ese trabajamos este movimiento motriz que es muy útil y que al principio en esta etapa no aparece tanto, pero más adelante nos va a ayudar mucho, que un poco yo ahí a veces les digo, mira, si no quieres tener un montón de material didáctico en tu casa, no pasa nada, lo podemos hacer con cosas en tu casa. ¿Cómo trabajaríamos esto? Con las cremas. Solo que ojo ahí, porque una vez que pueden abrir la crema, también va para el cabello, también va para toda la cara, el cuerpo, la ropa. Entonces, hay que dejarlos experimentar, sí, es parte del juego, pero con seguridad. Es decir, no voy a permitir que se embarre cosas en los ojos, por ejemplo, que pueden dañar la vista. Voy a estar muy pendiente en este proceso. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos utilizar en ese? Como estamos en la etapa de la marcha o de la bipedestación, sí podemos utilizar andaderas, que en realidad no son las que tenemos en mente, sino son estas que se empujan. Ajá, ¿qué sería? En el mercado hay muchísimos, ¿no? Animales que se levanta la parte de atrás y puedes empujarlo. Puedes hacer, por ejemplo, con los carritos que venden de súper, ¿no? Estos que venden en los súpers que son de plástico, solo hay que aditarles peso. Eso es la única recomendación, para que ellos puedan empujar. Oye, yo no tengo espacio suficiente en mi casa para tener tantos juguetes. No te preocupes, cómprale un banquito o una silla de niño y con esa hace el mismo efecto de empuje. Exactamente el mismo. Entonces, opciones para esa etapa, esas serían como las más adecuadas. Vamos a hacer como un resumen de lo que hemos platicado, ¿no? De 0 a los 6 meses van a buscar cosas que fortalezcan o fomenten el agarre de cosas, el movimiento de la mano, que yo me libere de esta tensión muscular que tengo por haber estado hecho bolita 9, si no 9 meses, por lo menos sí 4 o 5 en la pancita de mamá. Que empiece a reconocer los colores, los sonidos, por eso sonajas, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta muy temprano cuando hay problemas auditivos. Si no les damos sonajas y no les presentamos el material, cuando lo hacemos, a lo mejor para ellos es como, bien raro, o no escuchan, ¿no? Y no lo notamos. Entonces, sí es importante ver cómo reaccionan ante el sonido. Recuerden que primero va a tener una reacción justo con los ojos, y va a cerrar los ojos, y luego ya va a voltear a buscar de dónde viene el sonido, ¿no? Eso es sumamente importante. Después, en la etapa de los 6 a los 12 meses, vamos a buscar cosas que fomenten ahora el movimiento. Hay algunos en el mercado, por ejemplo, hay unas bolitas o carritos o cosas que tú empujas, tú como adulto, y para que el bebé los persiga. Está bien, son útiles, pero muy cortito, a menos que el bebé tome como que una etapa que diga, esto es mío y sea su juguete favorito, pero de otra manera va a estar arrumbado como el resto de las cosas. Importante acá comentarles que en esta primera etapa no se requiere estos juguetes súper luminosos y que hacen ruidos por todos lados.
No es necesario. ¿Por qué? Porque a veces les decía al principio, lo más sencillo es lo mejor. ¿Por qué? Porque fomentamos creatividad. Justo hace un rato le subimos un post acerca de los beneficios del juego y dentro de esos beneficios del juego está fomentar la creatividad. Y si yo se lo doy todo, en cuanto a luces, colores, sonidos, canciones, ¿en qué momento le estoy dando chance a él que fomente este proceso creativo? Lo estamos inhibiendo. Entonces, vayámonos a lo simple. No es necesario gastarnos enormes cantidades de dinero en juguetes para estimular estos procesos. Para la etapa de los 6 a los 12, buscar cosas que hagan que se tenga que mover el bebé y que le ayuden a moverse, como son estos carritos que les digo que son carritos para empujarse y ya te sirvió para otras etapas y en esta lo levantas y lo empujas, ¿no? Sin decir como marcas, pero bueno, hay jirafa, perrito, león, elefante, todo primeros pasos, ya saben ustedes de cuáles estoy hablando, y hay unas que tienen por delante, es una andadera, porque así se llaman realmente, y por delante tienen juegos y incluso hay algunos que tienen para ensartar cosas, depende un poco de qué tanto quieras gastar en ese material, pero va a depender del espacio que tengas en casa. Tienes mucho espacio, tienes una habitación grande para él, invierte en esa parte. No tienes tanto espacio, no pasa nada. Invierte en algo que le sea funcional y que además quepa en donde tú estás. Después de los 12 meses, ahora vamos a buscar cosas que sí estimulen la psicomotricidad, como trepar o montar, que sería un carrito no de pedales, sino de estos que ellos con los pies se empujan, que yo creo que hay más viejitos que nuevos, o donde de plano abren las piernas y se empujan normalmente, ¿no? Que no se sientan con las piernas cerradas. Caballitos, estos donde se pueden balancear, eso ayuda bastante. Y ahí ya podemos empezar a trabajar con cosas para colorear, libros, crayolas, cosas para fomentar este trazo, ya sería un buen momento. Ustedes podrían pensar, es pronto, pero no, en realidad no es tan pronto. Y la idea es que ustedes sienten las bases para lo que viene más adelante. Entonces, esa sería una buena compra porque me va a servir para ahorita y para después. Aquí ya podrían incluso adquirir rompecabezas de los que las piezas son enormes. Incluso hay algunos de foamy, como el tapete de foamy, para que ellos empiecen ese proceso de ensamblado. Esos ayudan bastante. Los de ensarte ayudan también bastante, que traen hoyos grandes y entonces tienen que meter cosas por ahí. Eso ayuda muchísimo. Es un material pequeño y es un material que sirve para esta etapa y para las que siguen. También en este primer año, entre el primer año y el año 2 de vida, todo lo que rete, en cuanto a psicomotricidad, todo lo que rete al niño, ¿no? Y entonces seguramente tendremos en casa y que son muy útiles. Yo estas sí siempre les digo a los papás, cómpralas porque con las pelotas puedes hacer un montón de cosas y te sirven para esa y para todas las etapas hasta los 12 años, que sería como ya la preadolescencia, porque puedes trabajar con las pelotas, pero pateado, pero lanzamiento, pero atrapado, pero clasificación, pero colores, pero muchísimas cosas. Entonces, pelotas de estas de alberca de pelotas, que son las más chiquititas, sí, son útiles. Con unas 5 o 10 puede ser un buen número. Pelotas un poquito más grandes. Pelotas más grandes están bien. Estas donde rebotan no son tan recomendables porque uno, se pueden causar accidentes y dos, no giran. Tendrían que comprar una de pilates normal para que rueden y entonces podamos hacer ahí realmente buenas actividades. Esas donde brincan, sí, creo que no es una tan buena inversión porque la vida útil de la pelota va a depender de qué tan grande sea su pequeñito. Entonces, si su niño es muy grande, le va a quedar corta y entonces ya no le va a ser útil. Y le va a ser, pues va a terminar ahí arrumbada rápidamente. Si su niño es muy chiquito, le va a quedar alta para poder impulsarse y brincar. Entonces, esas no son tan útiles y no fomenta lo que estamos buscando, que es que brinquen, que ahí sí es lo ideal.
Después de esa etapa, de los 2 a los 3, vamos a buscar cosas para armar. Ajá. Vamos a buscar rompecabezas, vamos a buscar cosas donde pueda meter una caniquita, cosas que lo puede ir haciendo con la pinza. Ya estamos entre los 2 y los 3, es previo al ingreso a preescolar y donde fomentemos el salto un montón. Y entonces ahí podrían ser estos, si tuvieran como suficiente espacio en casa, estos jump, pues sí, tumblings que existen, que en el mercado son muy útiles porque no nada más es funcional para esa etapa, sino para todas las que siguen, solo si tienen espacio en casa. Si no, tampoco inviertan en ellos. Lo pueden hacer en piso y tienen la misma funcionalidad. Después de eso, ya en la etapa preescolar y hasta la parte de la preadolescencia, vamos a buscar cosas que estimulen la creatividad, que estimulen el desarrollo cognitivo en cuanto a nuevos conocimientos de colores, formas, figuras, letras, números, animales, en cuanto al lenguaje, cuentos. Ahí hay una gran variedad. ¿Qué voy a elegir? Otra vez, lo que le guste al niño y que no represente un gasto superior. ¿Por qué? Porque en esa etapa los niños, el periodo de atención es muy corto. Entonces vamos a suponer, ustedes se encuentran un juguete padrísimo, donde trae, pero sí fichas, pero para ensamble, pero para todo, ¿no? Y es muy caro. Y entonces el niño va a jugar 2 veces con él y luego ya. ¿Y qué va a terminar pasando? Que el niño va a jugar con la caja de cartón donde venía ese juguete carísimo, ahí es donde va a jugar y ahí es donde va a desarrollar la creatividad. ¿Por qué? Porque entonces ahí el juego es libre. En esa etapa, los niños prefieren hacer un juego libre. Entonces, lo que podemos hacer ahí es armarle un set de piezas diferentes, bloques, cubos, de estos legos grandotes, donde trabajen a lo mejor con cosas para empujar, para llenar, para llevar, y entonces ellos van a desarrollar el juego per se, no porque el juguete así se los requiera. Esa es como la recomendación importante en esa etapa, fomentar este proceso creativo. Y lo vamos a hacer con, yo te doy las herramientas, tú elige cómo juegas con él. Eso es lo más importante, papás. Yo te doy las herramientas y tú elige cómo quieres jugar con eso. Y entonces, ahí vamos a tocar un tema súper importante. Ojo, papás, los juguetes no tienen género. Ajá. Es decir, las muñecas no son para las niñas y los carritos no solo son para los niños. Es muy importante, considerando en la situación social en la que nos encontramos, que nosotros fomentemos el juego sin importar la pieza o el objeto con el que se está jugando. No es importante que mi hijo juegue con una muñeca y que mi hija juegue con un carrito. Igual están aprendiendo, están en un proceso de desarrollo. Y tampoco quiere decir que porque mi hijo juegue con una muñeca va a tener una preferencia diferente, hablando ya en una etapa más avanzada, o que mi hija juegue con un carrito. No tiene nada que ver con eso. Entonces ahí sí traten de ser lo más, por llamarlo de alguna manera, lo más abiertos posibles, porque a los niños les gusta jugar con las muñecas y a las niñas les gusta jugar con los carritos. Y si yo volteo a ver a mi mamá que tiene cara de susto porque soy un niño y estoy jugando con una muñeca y me dice, no, eso es para niñas, entonces cuando yo sea un adulto voy a pensar que la paternidad, es decir, el hecho de tener un hijo, depende única y exclusivamente de las mujeres y que yo solo estoy ahí como pues ayudando, y no. Desde ahí vamos a trabajar estos procesos sociales que son sumamente importantes. Entonces, si su hijo de Navidad les pide una Barbie, cómprensela. No pasa absolutamente nada, porque los roles sociales están trabajándose. Y entonces ellos van a poder, a lo mejor para su juego le hace falta la princesa que el rey va a rescatar. Puede ser, porque lo vio en la película. Y entonces necesita eso para su juego. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Los juguetes no tienen género. Quien les otorga el género somos los adultos, porque incluso los niños todavía no alcanzan a identificar muy bien como las diferencias. Ellos saben
quién es niña y quién es niño, pero de ahí a estas diferencias sociales que hacemos como adultos, eso lleva un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a buscar siempre que otra vez sean juguetes que me sirvan para varias etapas y que además fomenten o se pueda desarrollar la creatividad. Hay algunas piezas, por ejemplo, que son muy útiles desde etapas muy tempranas, que son rectangulitos y triangulitos y medias círculos, donde ellos pueden construir y pueden clasificar y pueden aprender colores. Esos juguetes son muy útiles. No necesitan ser juguetes donde el juego ya viene preestablecido per se por el juguete, sino pueden ser juguetes que sean piezas únicamente y entonces se vaya desarrollando la creatividad poco a poquito. En las primeras etapas he visto también, sobre todo con lo que está más en el mercado, juguetes que simulan cosas tecnológicas. Y entonces, pues para nosotros es como súper chistoso, creo. Decir, ay, mira, le compré un celular y entonces el niño le pega como el celular. No es necesario. Cómprenle cualquier otra cosa y él va a simular que es ese mismo celular. No es necesario gastar los 1,000, 2,000 pesos en un juguete que ya trae las características cuando él puede dibujar su celular, cuando él puede agarrar el control de la televisión y hacerlo, ¿no? Entonces, tratar de buscar esa parte para que ellos puedan desarrollar este proceso creativo. Otra vez vamos a fomentar esta situación. Entonces, ok, vamos aquí con Patti Morales. ¿Los carritos de control remoto sirven para la estimulación? No tanto. Sugeriría más bien, Patti, carritos normales o carritos de fricción para que ellos hagan el movimiento. El de control remoto, hablando de que él controle al carrito, pues nos va a ayudar realmente muy poco. Es como un videojuego, entonces no nos ayuda tanto. Yo sugiero carritos tradicionales, carritos normales. Mariaca Belandia nos habla aquí como de algunas cosas. No sé a qué te refieres con armatodos. En cuanto a concentración y memorización, si me preguntas, yo empezaría a trabajar esas etapas en cuanto a juegos de mesa para este proceso de concentración, que podría ser memorización, como un memorama, o que podría ser seguimiento de indicaciones, o que podría ser esperas de turno, que eso es sumamente importante y que se fomenta mucho en los juegos de mesa. Yo lo empezaría a trabajar con los niños de 2 años, 2 años y medio, con juegos simples, sencillos, con reglas muy claras, donde ellos puedan trabajar todos esos procesos. Siempre les comentamos, ¿no? Busquen un juego donde puedan trabajar muchas cosas a la vez. No quieran hacer muchos juegos para trabajar muchas cosas. El ser humano es un ser integral. Y entonces, en una actividad, podríamos hacer muchas cosas, como por ejemplo esto de los juegos de mesa, pensando en un memorama, a lo mejor de animales, y entonces ahí vamos a trabajar varias cosas. Les voy a poner como ejemplo. Pensemos en un niño de 3 años o 2 años y medio, donde estamos trabajando estas etapas de desarrollo de la concentración y la atención y la cuestión del lenguaje. Entonces, vamos a hacer un memorama, porque a lo mejor no lo encuentro en el mercado de los juguetes y así. Entonces, hacemos un memorama donde uno sea el dibujo y la otra sea el sonido o la onomatopeya. Y entonces los volteo, los pongo, jugar con 2 o 3 personas más, y entonces el jugar con otras personas, incluso con una más, con mamá, ya estamos trabajando la espera de turno, que para ellos es valiosa. Y en el memorama la espera de turno es activa, es decir, tengo que permanecer muy atento porque si no, ya se me perdió y entonces ya no puedo hacer par y ya no puedo ganar. Entonces, voy a trabajar espera de turno activa y voy a trabajar, por ejemplo, lenguaje con los sonidos onomatopéyicos. Voy a trabajar identificación cognitiva, en la parte cognitiva voy a trabajar identificación de los animales. Y además voy a trabajar seguimiento de regla y voy a trabajar un proceso de memorización, que evidentemente la memorización no funciona del todo así, pero sí voy a ejercitar esta cuestión de dónde estaba la otra tarjeta. Y entonces explicarle al niño un par de veces el juego y luego jugarlo de manera constante. Ojo aquí con los juegos de mesa, que qué bueno que tocamos el tema. No siempre hay que dejarlos ganar. Evidentemente no es que
juguemos a que ellos pierdan. No, pero sí es importante que ellos aprendan que es un juego y que en los juegos a veces se gana y a veces se pierde. Es parte del desarrollo, trabajar con este proceso de la frustración. Y los juegos de mesa lo dan mucho, o los juegos de competencia, ¿no? Vamos a hacer unas carreritas, yo gané, tú ganaste. ¿Qué hacemos los papás normalmente? Tú ganaste siempre. Y no es lo más adecuado. Es importante que ellos aprendan a que no siempre se va a ganar y que tienen que trabajar con esa frustración, porque al paso del tiempo te encuentras niños más grandes o adolescentes que no saben perder y que se enojan y que sufren la pérdida ante un juego. Y ellos tienen que entender que es eso, es un juego. Entonces, esa sería una buena estrategia con niños iniciando, yo diría, 2 años y medio y hacia adelante, evidentemente cambiando, modificando, ¿no? A lo mejor un niño de 4 años ya puedes ponerle más piezas o piezas más pequeñas, o ya las letras, si quieres empezar a trabajar la identificación de las grafías, puedes hacer memoria más con sonidos, puedes hacer muchas cosas que fomentan o estimulan el desarrollo de los pequeñitos en la parte creativa. En cuanto a la textura y los colores, bueno, trabajarlos siempre, no solamente en esa primera etapa, no solamente en esto de 0 a 6 que les decía, sino siempre, todo el tiempo, hay que trabajar las texturas y los colores. Y ojo ahí, a veces solo lo trabajamos con las manos, no es necesario solo con las manos, puede ser manos, cabeza, pies, piernas. Recordar que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y más conexiones sensitivas tiene. Entonces hay que hacer que si el niño va a trabajar, por ejemplo, yo lo hago como muy recurrentemente, vamos a trabajar con gelatina porque quiero que ellos experimenten esa textura en niños que a lo mejor ya se sientan, y entonces les pido a los papás, ¿sabes qué? Quítale toda la ropa, déjalo en pañal y que juegue con la gelatina en todos lados. Ya después lo bañas, no pasa nada. Pero ese toque va haciendo que su cerebro haga conexiones importantes. Se van a dar cuenta que las primeras veces que ustedes trabajen texturas, es probable que, pues, no a todos los bebés les gustan las texturas al inicio. Entonces, no se desesperen, no lo dejen así como, bueno, ya no le gustó, ya no lo vuelvo a intentar. No, vuélvanlo a intentar y vean qué sucede en la segunda y en la tercera y en la cuarta y vayan viendo qué pasa con ese desarrollo que puede ir teniendo en este proceso de las texturas. Y déjenlos que, si quieren pintar con las manos, lo hagan. Para eso hay material específico, ¿no? Estas pinturas digitales que venden en las papelerías son muy útiles para estos procesos, y también con esta cuestión de las arenas cinéticas, no las sugiero tanto porque se deshacen y pum a la boca, pero sí cosas como plastilinas, cosas que ellos puedan desmenuzar, serían de utilidad. Miel con avena no les gusta. Puede ser la textura que da la combinación. Prueba los separados primero y ve cuál es la que le genera un poco de incomodidad. Si es la miel, que recordar ahí importante, no hay que dejar que los bebés se lleven la miel a la boca, es dañino para el organismo, entonces ojo ahí. Yo siempre sugiero a los papás que cuando vayamos a hacer ejercicios de texturas con alimentos, después de los 6 meses que ya iniciaron el proceso de lactación, sean cosas que sí puedan comerse, porque los niños están en una etapa oral donde, pum, toda la boca. Entonces, la miel, ojo con eso. Pero bueno, podría ser en niños más grandes, miel, por un lado, y ves cómo reacciona la textura pegajosa, y la avena por otro lado, y ves cómo reacciona esa textura. Es decir, no tienen que meterlo todo como pum, de una sola vez, no es necesario. Bueno, importante es, si tienen ustedes alguna duda, este es como el momento adecuado para que la podamos responder. En cuanto a qué sí debo de tener en casa, ahí va la lista para que lo puedan anotar. ¿Qué sí debo de tener en casa? Sí o sí, porque me va a ser útil para muchas cosas. Pelotas, aros, el tapete. Aunque ustedes piensen que el tapete nos va a ser útil poco tiempo, en realidad no, porque después lo podemos utilizar para muchas otras cosas, ya no puesto como tapete, sino con las modificaciones que vayamos haciendo, ¿no? Como una casita,
para brincar hacia arriba cuando estamos aprendiendo esa etapa, para marcar espacios donde sí, donde no, ¿no? Es útil. Pueden ser carritos de los que son de fricción o de los que son normales, cualquiera de los dos son útiles, no importa otra vez si son niñas o niños, eso es ideal. Carritos grandes o montables, lo que conocemos como montables, esos también son útiles siempre y cuando se tenga el espacio necesario. Y yo diría que eso es como lo más elemental que hay que tener siempre en casa y que nos va a ser útil para cualquier etapa del desarrollo. Si ustedes quieren invertir en estos que son gimnasios, albercas de pelotas, está bien, siempre y cuando el uso que les demos sea el adecuado. Por ejemplo, hay mamás que les gusta como que los niños entren en las albercas de pelota. Yo sugiero, por ejemplo, ahí no compren la grande, que es de loneta y de hula espuma. Compren una inflable, la llenan de pelotas y tiene el mismo uso. Y además la pueden utilizar para otros ejercicios, como jugar con agua, jugar con texturas, jugar a poner otras cosas adentro del albergue. Como es de plástico, la alberca inflable, entonces es mucho más fácil de limpiar, es mucho más fácil de guardar y puedo tenerla en lugares más pequeñitos. Ok, Patti, lupas binoculares. Está bien, siempre con esta precaución, sobre todo de no ponerlas hacia el sol y cosas así, y que sean grandes. Ese sería lo ideal para que ellos puedan distinguir. Pero en esta primera etapa, hablando a lo mejor de los 0 a los 3 años, quizá 4, no son tan útiles para el desarrollo. Más adelante sí, porque podemos hacer como investigación y ver qué hay más lejos y cerca. En esa etapa sí. Estamos hablando de niños a lo mejor de segundo de preescolar y hacia arriba, hacia los preadolescentes, sí serían útiles, pero en una primera etapa no lo son, realmente no lo son tanto. ¿Qué otra cosa es importante recordar de lo que hemos platicado hasta ahorita? Ojo con las andaderas, ojo con los brincolines o saltarines, en cuanto a los que son muy similares a las andaderas, y ojo con estas sillas para los bebés chiquititos, donde decimos, bueno, aquí lo dejo porque está seguro y yo puedo hacer cosas. De preferencia, mamá, papá, déjalo en el tapete, ahí va a aprender un montón. No lo dejes en estas sillas que limitan el movimiento. Déjalo si tienes el gimnasio, bueno, usa tu gimnasio. Hay algunos que incluso traen un pianito en los pies para que ellos puedan hacer ruidos y entonces permanezcan en esas posiciones. Recordarles que la posición boca abajo es sumamente enriquecedora y que se debe empezar desde una etapa súper pequeñitos, pero siempre despiertos, ¿ok? Y entonces podemos ponerle los juguetes abajo para que los vea y se mantenga en esa posición, que no siempre les gusta tanto, que se mantengan en esa posición, que jueguen y se mantengan abriendo las manitas, sintiendo las texturas, con las cosas cerca, porque estoy pequeño, mi vista no está desarrollada al 100%, y entonces esto va a hacer que se estimulen mucho más, pero siempre despiertos. Dormidos no deben permanecer boca abajo por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque no es seguro. Y la otra cuestión muy importante hablando de la seguridad es, hay que limpiar los juguetes, hay que desinfectarlos, sobre todo en la etapa en la que ellos se meten a la boca. Entonces verifiquen lo que dicen los fabricantes cuando compran los juguetes acerca de la limpieza. Sí es importante que los limpiemos y los desinfectemos correctamente para que se los puedan llevar a la boca con confianza, pero no seamos obsesivos, no seamos tan obsesivos en cuanto a eso, porque ellos también, al llevarse juguetes a la boca o cosas a la boca, hacen defensas. Entonces, no los tengamos así sumamente sucios, pero no pasa nada si lo limpié hace 2 horas, lo veo que se lo lleva a la boca, lo vuelvo a limpiar y no pasa absolutamente nada. No es, no, y se lo quito y lo limpio y lo tallo y ahora sí ya chúpalo. No, bueno, o sea, no es la idea. Ellos lo hacen un poco como para descubrir qué es, a qué sabe y qué me tiene como tan atento a él. Entonces,
es muy importante eso, que no les den cosas pequeñas, aunque sean niños un poquito más grandes, porque muchos niños tienden a meterse cosas por la nariz, por la boca, por los oídos, y puede ser riesgoso. Entonces, siempre con supervisión, ya cuando les podemos dar cosas más pequeños, niños a lo mejor de primaria, antes siempre con supervisión. Y siempre recordando, no se mete a la nariz, a la boca, ni a los oídos, ¿no? Puede ser peligroso. Y la otra parte muy importante en esta primera etapa de vida es no les dejemos los juguetes, si se duerme en la cuna, no les dejemos juguetes ahí. La cuna tiene que estar libre, la cuna tiene que tener la menor cantidad posible de cobijas. Si hace frío en las noches, tapas al bebé con ropa, no con cobijas. Y no tiene que haber juguetes, peluches, nada, ¿ok? Es peligroso. Que sí pueden tener cosas luminosas, pero no se encienden para la hora de dormir, porque lo que hace es estimular nuevamente al cerebro. La sugerencia es, si le van a poner una lamparita o algo, que esté abajo para que refleje un poco la luz, pero que no sea una luz intensa que esté constantemente. A veces hay algunos que se ponen en las cunas, que tienen luces y las refleja y todo muy padre. Sí, pero en lugar de fomentar un sueño sano o una higiene del sueño correcta, que ya lo platicamos en otro live con nuestro especialista del sueño, lo que hace es estimula otra vez al cerebro y luego no duermen como deberían. Entonces, de preferencia, no. Ni estímulos visuales, ni auditivos tan fuertes, porque recuerden que es muy fina la audición que tiene el bebé y se puede dañar. Entonces, tratar de cuidar toda esta parte del desarrollo. En general, esas serían como las recomendaciones para los juguetes. Recordar y que les quede como así muy claro cuando vayan a comprar un juguete es, ¿le va a ser útil para esta etapa y para las demás o solo para esta etapa? Si es solo para esta etapa, entonces pensar si realmente la inversión vale la pena. Número 2, ¿este juguete va a estimular a que él cree juegos o solo tiene una manera de jugarse y si no, ya ni tiene utilidad? Si es así, pensar si vale la pena la inversión. Y número 3, que es el más importante, ¿es un juguete seguro? Es decir, si mi hijo lo avienta, que suele suceder en estas primeras etapas, y se rompe, se va a hacer añicos y entonces va a ser un riesgo para él, o si lo chupa, se va a zafar algo y se puede atragantar, o si se rompe por alguna situación, queda filoso, se puede cortar. Si no, si ustedes consideran que no es un juguete seguro, ni lo adquieran. Hay algunos juguetes que son muy pesados y entonces los niños apenas pueden con su peso y los levantan y ¡pum! Y ya se lastimaron un pie, una mano, un brazo. Entonces, ojo con eso que compramos. Y la otra parte muy importante, vayan a lo simple, insisto. La simpleza a veces es la clave de todo. Y tener este stock de juguetes que les decía, aros, pelotas de diferentes tamaños, cubos, piezas para construir, bloques, eso siempre es útil, incluso para edades más adelantadas. Incluso podrían trabajar juegos ustedes con esos bloques, podrían trabajar seriaciones con los niños más grandes, podrían trabajar muchísimas cosas. Libros con imagen y sonido recomendable para 2 años, 7 meses. Sí, en cuanto a que no sea demasiado estímulo, es decir, que él, por ejemplo, hay algunos, no sé si de esos nos habla Sori, hay algunos donde el niño le pica y hace el sonido del puerquito, por ejemplo, ¿no? Y el niño le pica en otra cosa y se prende una luz. Cosas así puede ser, que sean estímulos aislados, pero estos donde le picas y ¡pum! Las luces y el sonido y gritan, es demasiado estímulo para procesar. Entonces, que sean estímulos medidos, eso sería lo ideal. Y los libros, ahí es importante, qué bueno que tocas el tema, Ori, antes de que terminemos nuestro live. Los libros también evolucionan. Entonces, los primeros libros que hay que tener son estos que son de tela, donde la página es como de acá les ponemos, como de este grosor. Y entonces ellos solitos pueden darle la vuelta. Y después las páginas se van reduciendo, pensando que un niño de
3 años ya podría darle la vuelta a una revista, en ese sentido. Entonces, hay libros específicos, ¿no? Que son más gorditos para los bebés y luego van evolucionando. Y también, si se dan cuenta, los libros que son para bebés traen dibujo y no trae letras o trae muy poquitas letras. Y luego va evolucionando hasta que son libros, ¿no? Como, por ejemplo, para los de primaria, que las letras son grandes y traen poquitos dibujos, y así hasta que llegan a los libros que de plano no traen imágenes y son puras letras y son así de pequeñitas. Entonces, los libros son útiles, los libros sirven como para diferentes etapas. Hay incluso algunos que puedes jugar con ellos en el agua y ayuda a fomentar la lectura. Importante es que los libros sean parte del desarrollo de los pequeñitos y que no lo vean como algo aislado o que no lo vean como algo tedioso. Entonces, sí hacer el hábito de la lectura pronto, 2 años, 7 meses, creo que es un buen momento. Si no has iniciado, es un buen momento para empezar a hacer hábito de lectura. Si ya lo iniciaste, muy bien, porque ellos se van a ir dando cuenta que es un juego y es parte de eso, y entonces ya no van a ver como algo, como castigo o algo malo este proceso de lectura. Entonces, revisar qué tipo de estímulo en cuanto a audiovisual tienen los libros para ver si no es en demasía y que en lugar de que puedan centrar la atención en lo que les estás leyendo o lo que les estás explicando en el cuento, estén como perdidos la atención en esta parte del estímulo, en cuanto a la imagen y al sonido. Importante recordarles lo del uso de las pantallas. Yo sé que a veces es complicado y que se considera como parte del juego, pero de preferencia, lo que se sugiere es que los niños menores a 2 años no tengan uso de pantallas ni dispositivos, teléfonos, iPads, computadoras, ni nada que tenga que ver con eso. Esa sería como la recomendación. ¿Por qué? Porque estamos buscando en esta primera etapa que se muevan mucho, que aprendan a moverse, que aprendan a controlar su cuerpo, que tengan un desarrollo motriz adecuado. Y posterior a eso, ya el tiempo de exposición a pantalla podría ser, pero muy corto, ¿no? Se habla de 30 minutos posterior a los 2 años y pues ya después va creciendo un poco más, ¿no? Pero la idea es que no estén todo el tiempo sin moverse, ¿no? Viendo una pantalla donde el desarrollo realmente no sucede de la manera más adecuada posible, ¿no? Ni el lenguaje, los estímulos que se reciben son en demasía para el cerebro, no ayuda al proceso de motricidad gruesa, que sería como lo ideal. Probablemente en algunas cosas en cuanto a juegos en iPads y cosas así, pueda ser que desarrolle un poco de motricidad fina, pero no es lo ideal. Entonces ahí sí sugerimos que de preferencia los juegos sean como los de antes, cuando la tecnología no nos había rebasado como ahora, y que sea de vamos a construir con estas piezas, vamos a jugar a que tú eras el dragón y yo era la princesa, o a lo que ellos quieran jugar. Los juegos de roles son importantes. Esto que a veces inhibimos un poco de no te disfraces, sí es útil el uso de disfraces, entonces sí lo sugerimos. Jugar a ser otros ayuda mucho al desarrollo, entonces denles chance de jugar a no ser ellos, jugar a ser el rey, a jugar a ser Buzz Lightyear, no lo sé. Justamente, muy bien, a crear historias, exactamente, Mariaca. Hay que jugar a eso, a crear historias, a crear. Esa es la palabra realmente, a crear, a fomentar la creatividad. Y lo más importante, papás, dense tiempo para jugar con ellos. Jugando se hace un lazo súper importante. Entonces, jueguen con sus hijos. Es lo mejor que pueden hacer para fomentar el desarrollo. Incluso, yo diría, no es necesario a veces invertir tanto que en la natación, que en la clase de idiomas, que en la clase de no sé qué. No. Siéntense a jugar con sus hijos. Yo sé que a veces es complicado, yo sé que a veces es cansado, ¿no? La vida que tenemos en general, pero háganlo, porque el desarrollo que va a tener su pequeño va a ser impresionante. Entonces, lo más importante aquí es cómo él va a elegir cómo usar el material, qué crear con él, y yo voy a estar ahí, uno, para decirle aquí está mamá, aquí está papá, voy a trabajar el apego seguro, y además para darle toda la confianza para que él cree. Y entonces mañana tengamos niños súper creativos que solucionen problemas,
que trabajen con la frustración, porque lo empezamos a hacer desde bien pequeñitos. Pues no me resta nada más que agradecerles por estar con nosotros. Vamos a seguir teniendo lives con especialistas, especialistas diversos, médicos, psicólogos. Por favor, díganos qué les gustaría. Nosotros buscamos las opciones y se las presentamos. Si tienen alguna duda en específico de los juguetes, pues lo que hacemos normalmente es mándenos una foto y nosotros les decimos si es útil o no es útil, si les va a servir o no les va a servir. Si ya pasaron por estos filtros que les digo de me va a servir para varias etapas, es seguro, voy a fomentar la creatividad y aún así tienen duda, porque contestaron que sí en algunas, y entonces tienen duda, escríbanos, cuéntenos qué edad tiene su pequeñito y con mucho gusto les ayudamos para saber si es un material que vale la pena invertir en él, porque eso es, en los juguetes se invierte o definitivamente no vale la pena. Entonces pasen, siempre que vayan a comprar juguetes, pasen por este filtro, la decisión de la compra de juguetes. Y piensen si cuando lleguen a su casa el niño va a jugar con el juguete que le traje o va a jugar con la caja de donde viene el juguete. Si va a jugar con la caja, mejor no gasten en eso. Si creen ustedes, ya pasó ese filtro y creen ustedes que realmente le va a gustar mucho porque a lo mejor tiene una preferencia por los dinosaurios, porque también hay esas etapas donde los niños están con un solo tema y los niños aman a los dinosaurios, entonces eso va a ayudar bastante a que el niño sí juegue con el juguete y no con la caja, ¿ok? Entonces, ok, muy bien, Mariaca, vamos a buscar temas para chicos con discapacidad. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Los espero la siguiente semana con un nuevo live. Y acuérdense, vamos a quedarnos en casa, estamos en una situación complicada, vamos a aprovechar los tiempos en casa para jugar. Y antes de que se me olvide, es sumamente importante, el tiempo de ocio también es tiempo útil, ¿ok? Actividades para niños de 2 años, ok, muy bien, sí, Marilu, lo hacemos. Vamos viendo cómo podemos ayudarles con actividades para niños de 2 años. Les decía que el tiempo de ocio también es útil para el desarrollo, ¿eh? Entonces no hay que tenerlos sobreestimulados con te doy todas las cosas para que puedas jugar todo el tiempo y yo pueda hacer otras cosas. No, también a veces es no te doy nada y a ver cómo haces para jugar. Eso también es parte del desarrollo. Desarrollo cerebral de 3 a 6 años. Sí, Pati, me parece muy bien. Nos están dando bastantes temas. Control de esfínter. Y sí vamos a hacer uno de control de esfínter con nuestros especialistas en desarrollo, porque, digo, tiene que ver un poco con eso, pero el control de esfínter es un proceso madurativo, no es algo como que se aprende, como los colores o los números, sino es un proceso madurativo. Entonces, sí lo vamos a hacer y les vamos avisando en nuestras redes sociales. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Acá se las voy a poner. Nos pueden encontrar, en nuestro Facebook, que es donde estamos ahorita. Nos pueden encontrar en nuestro Instagram. Vayan y vean la publicación que hicimos acerca del juego y cómo el juego beneficia al desarrollo. Y nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir este live y están todos los lives anteriores con todos nuestros especialistas y por supuesto en nuestro Twitter, ahí nos pueden encontrar. Me encantó estar con ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo, con un especialista nuevo y recuerden, diviértanse juntos haciéndolo. Adiós, hasta la próxima.